Muy bien, así damos comienzo a nuestro seminario quincenal de Escuela Espiritual Matrix. Marcelo Martorelli con nosotros otra vez y soy feliz, feliz. La el último seminario del año, próximo va a ser el 18 de diciembre, como para ya terminar este ciclo de fechas calendario. Y bueno, contento de poder arrancar hoy. Tenemos anunciado en los grupos, ya anuncié en los grupos para que vayan entrando, el trabajo de la Hermandad Blanca en nuestro planeta, el plan de evolución planetario, nuestro papel en él. Hoy estamos así con toda la energía, con todo el power para que no haya intervenciones, así que Marcelo Martorelli, mi corazón abierto, mi mente así abierta para recibir. Bueno, muchas gracias David, hermosa presentación y bueno, vamos a comenzar. Entonces, como decimos siempre, abriendo la mente y el corazón, ¿no? Que es como un paracaídas, si está abierto funciona, si no, no funciona. Entonces hay que abrir la mente y el corazón para poder viajar a una nueva realidad que se va a empezar a expresar en una nueva modalidad. Llegamos a esa nueva modalidad para empezar a hablar de la hermandad blanca o la jerarquía espiritual planetaria, como les guste, es exactamente lo mismo. Tenemos que primero tomar conciencia de estos famosos básicos que voy a repasar como siempre, para que podamos hacer una pequeña plataforma y podamos indagar en realidades mayores, en donde todo cambia de una manera totalmente diferenciada. Pero estos cambios que el ser humano tiene que empezar a enfrentar y a enfocar por sí mismos, son parte solamente de una apertura que tiene que hacer y de un cambio fundamental en donde vamos a tratar como de enfocar el secreto de la transformación. Después vamos a ir a abordar el trabajo de la jerarquía porque está totalmente relacionado con nuestro propio trabajo interior y con nuestra propia transformación. Porque la jerarquía planetaria o la hermandad blanca, que es lo mismo como se explicaba antes, o sea, está formada por seres que ya no viven una realidad humana común tradicional. Ellos ya viven otra realidad, una realidad que es totalmente casi incomprensible para un hombre o una mujer común. Entonces, para empezar a hacer una antacarana, un puente, y empezar a entender cuál es el concepto profundo al cual nos vamos a referir, vamos a empezar de esta manera, con una frase, ¿ok?, que traje de Gurdjieff, ¿no?, que encontré por ahí en Instagram, que dice lo siguiente, es del maestro, dice lo siguiente: al observarnos a sí mismos, un hombre se percata de que la observación de sí provoca ciertos cambios en sus procesos internos. Comienza a comprender que la observación de sí es un instrumento de autocambio, un medio para el despertar. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? ¿Mm? La importancia que tiene la autoobservación. O sea, ya el maestro Gurdjieff en su época, en los 1800, ya hablaba acerca de todo esto y todo este tremendo desafío, de lo que esto significa, de la importancia de autoobservarse y cómo la autoobservación es la mayor de las plataformas para poder lanzarse a una realidad totalmente diferenciada que está en un nivel superior al humano. Es la evolución que viene de lo humano. Ese cambio se produce por la autoobservación y sin autoobservación no pasa nada. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la jerarquía? El trabajo de la jerarquía es simplemente nada más y nada menos que construir un plan de evolución planetario, pero comandado desde un despertar iluminado que existe en otro estado de conciencia, no en nuestro propio estado de conciencia. Para poder después entrar ya en sí en el tema que vamos a leer algo de Alice Bailey relacionado con cuál sería el trabajo de la Hermandad Blanca o de la jerarquía espiritual planetaria, tenemos que entender que internamente nosotros tenemos que hacer un trabajo profundísimo de autoobservación para generar estos cambios que decía el maestro Gurdjieff,
y a través de estos cambios, ¿sí?, empezar a conectarnos con algo superior a lo que nosotros mismos comprendemos y creemos que vemos. Porque es ver la realidad desde una perspectiva totalmente diferente. El maestro siempre decía, así como en forma divertida, o sea, son los anteojos, o sea, si te pones anteojos color rosa y ves la vida famosa color de rosa, o te pones anteojos violetas y ves la vida violeta, o te pones anteojos blancos y ves la vida color blanco. O sea, es cómo está tu óptica, cómo están nuestros ojos para poder ver una realidad mayor. Me gustaría compartir un pequeño cuentito chiquito, que creo que una vez lo comentamos, pero bueno, voy a volver a compartir, en relación a la importancia de cómo están nuestros ojos. Resulta que va el Maestro Jesús caminando con Juan, y de golpe por un camino, y todos los discípulos, los otros discípulos, se adelantan un trecho, tipo como, imagínense, como media cuadra, y el maestro se queda charlando cosas privadas con Juan de algo que estaban hablando entre ellos. De pronto, estos discípulos observan que al costado de la ruta por la cual estaban transitando hay un perro muerto lleno de moscas y de cosas que están ahí, un cuadro realmente horrible, espantoso, con todas las vísceras comidas, o sea, un cuadro que no era agradable para nada. Los discípulos, a ver ese cuadro, dicen, bueno, ahora cuando pase el maestro, para que no lo vea, nos pongámonos como tapándolo, para que cuando venga el maestro no lo vea y entonces no se lleve esa mala impresión. Bien intencionados los discípulos, muy bien intencionados los discípulos. De pronto se acerca el maestro, observa la situación, que los discípulos están claramente tapando algo, haciéndose como si nada, pero en realidad estaban tapando. El maestro obviamente se da cuenta instantáneamente, se acerca a los discípulos, los corre y le dice, pero no se dan cuenta de la perfección de sus dientes. O sea, los discípulos, ¿qué estaban observando? Estaban observando como la pudredumbre que estaban viendo. O sea, estaban observando eso, pero el maestro fue a buscar lo perfecto dentro de lo que se estaba como desintegrando en sí mismo. Entonces fue a buscar lo más exacto, lo más perfecto, y le dijo, no se dan cuenta de la perfección de sus dientes. Que sus ojos estaban netamente enfocados, lo del maestro, netamente enfocados en observar y mirar lo que realmente es perfecto, es sano, es sagrado, es trascendente. En cambio, todavía los discípulos, bien intencionados, muy bien intencionadamente, de todas maneras, no llegaban a comprender este como proceso en el cual el maestro le decía, bueno, tienen que ver esa perfección y seguir caminando. Eso sería lo correcto. Bueno, quería dar esta introducción para que entendamos cómo tienen que estar nuestros ojos para poder empezar a tratar un tema como es la jerarquía espiritual planetaria o la hermandad blanca en nuestro planeta, que es algo milenario, algo que existe absolutamente desde milenios, desde los orígenes, y que está presente todo el tiempo en nosotros, colaborando y ayudando con el plan de evolución que ellos mismos diseñaron para la mejor perfección posible de la evolución humana, para lograr una perfección humana y que nos desarrollemos, porque ellos ya son la resultante de ese logro. ¿Ok? Así que bueno, creo que presentado el tema de esta manera, o sea, como diciendo, ¿cómo me enrolo si querés? Después vamos a hablar de cuáles serían los obstáculos que me impiden conectarme con la hermandad blanca o con la jerarquía internamente hablando. Después vamos a hablar de eso, pero una vez que hayamos leído lo que vamos a leer ahora, que es, vamos a ver qué es la jerarquía y cuál es el trabajo de la jerarquía, el trabajo de la hermandad blanca en nuestro planeta. Así que comenzamos con la lectura. Después podemos proceder con las preguntas. Vamos a ir directamente al escrito. Bien. Entonces comenzamos. El trabajo de la jerarquía espiritual del planeta. El aspecto más evidente y más importante de la acción jerárquica hoy es
la preparación, empezada desde ahora, del retorno de la jerarquía a un plano exterior de actividad. Es pues importante que cada vez más gente conozca la realidad de la jerarquía y sepa qué clase de hombres son realmente los maestros de sabiduría. La naturaleza de la jerarquía espiritual. La jerarquía espiritual del planeta está constituida por el conjunto de aquellos que han triunfado de la materia, que han alcanzado la maestría de sí mismos, pasando por el mismo sendero que los individuos que lo huellan actualmente. Estas personalidades espirituales se han batido y han luchado por la victoria y la maestría en el plano físico. Han combatido las miasmas, las brumas, los escollos, las dificultades y las penas de la vida cotidiana. Han subido cada peldaño de la vía del sufrimiento, han vivido cada experiencia, han superado cada dificultad y han ganado. En eso es donde radica su derecho de servir, la fuerza y la verdad de su relación con una humanidad que aún lucha. Conocen la quinta esencia del sufrimiento y pueden llegar a adaptar sus métodos precisamente a la necesidad de los individuos. Se caracterizan por un amor permanente, que actúa siempre para el bien del todo, por un conocimiento adquirido a través de la vida, por una experiencia fundada en la evolución de la época, por el valor que resulta de esta experiencia, por una intención iluminada, inteligente y ajustada al objetivo del logos planetario, y por una voluntad dinámica que no permite ninguna interferencia con la eventual exteriorización de este objetivo divino. La jerarquía espiritual es el resultado de la actividad humana, de su aspiración y su éxito. Ha sido creada por y para la humanidad. Los miembros de la jerarquía han conseguido un control completo de la personalidad, del yo inferior. Ya no están centrados en la conciencia individual, sino que han entrado en una más amplia conciencia de la vida del grupo planetario, que incluye todos los niveles, desde el débil sentido de la responsabilidad social en el hombre o la mujer, que dan sus primeros pasos en el sendero de la madurez espiritual, hasta la comprensión inclusiva de Cristo mismo. Los miembros de la jerarquía espiritual son los maestros de sabiduría, exactamente lo mismo que el grado de maestro en el campo universitario indica que una persona ha alcanzado una capacidad o la maestría en un campo particular del saber humano. El maestro de sabiduría es alguien que por el dominio de sí mismo ha alcanzado la maestría de la totalidad de la evolución humana. A causa de su predisposición natural e individual a ciertas clases de trabajo, cada uno aporta una contribución particular para hacer progresar a la humanidad en uno de los 7 principales campos de trabajo mundial: político, religioso, educativo, científico, filosófico, psicológico y económico. El trabajo de la jerarquía o la hermandad blanca. Los maestros son un grupo mundial de responsables de adeptos, competentes en las diversas esferas de trabajo del mundo moderno, organizados en una tupida red de comunicación en el mundo, con representantes en todas las naciones, tanto en el este como en el oeste, y trabajan en la más estrecha cooperación. La organización jerárquica superior comprende 3 divisiones mayores. Una tiene la responsabilidad del progreso político mundial o del gobierno en su verdadero sentido. La segunda tiene la responsabilidad de la enseñanza en sus 3 aspectos: educación, religión y salud. Una tercera división tiene la responsabilidad de todo el progreso económico de la industria, las relaciones entre el trabajo y el capital, los descubrimientos científicos, las finanzas, y se extiende a todos los ámbitos, a la cultura intelectual y a las artes. Esta tercera división es la más amplia de las 3 con diferentes departamentos de trabajo. Los maestros de sabiduría son mucho más prácticos y realistas que los más eficaces responsables de importantes negocios de nuestro mundo moderno. Tienen mucho más poder y afectan mucho más los acontecimientos mundiales que los dirigentes más poderosos de una nación o de un gobierno en el mundo.
Estudian constantemente los asuntos humanos, vigilando las tendencias y proyectos humanos para la mejora del mundo. Los maestros trabajan según el plan y son conocidos como los guardianes del plan. El plan vale para todos los hombres en todas partes del mundo. Se realiza por el poder invocatorio de la evolución misma. Trabajan bajo la ley y nunca ejercen presión sobre la humanidad. La libertad individual y muy especialmente la libertad mental nunca es violada. Todo lo que es verdaderamente bueno para la humanidad como un todo es una ayuda legítima para su trabajo y comprende al objetivo fundamental del plan mismo. Por ejemplo, el establecimiento de justas relaciones humanas entre las razas, las naciones y los grupos de todas las clases, la sustitución de la competición por la cooperación, en todos los departamentos de los quehaceres humanos, el desarrollo del reconocimiento y la utilización del poder de la buena voluntad. Desde el siglo XV, el trabajo ha ido avanzando por la esterilización de discípulos mayores, cualificados y entrenados para trabajar en estos campos precisos. Un gran número de estos discípulos apareció poco más o menos en la misma época, a veces en diferentes partes del mundo, trabajando separadamente, pero produciendo un efecto en la conciencia humana. Hoy día, todo el trabajo está reunido y coordinado en un esfuerzo mundial de grupo, y los miembros mayores de este grupo, que son responsables de la puesta en práctica del plan en estos diversos campos, han sido llamados el nuevo grupo de servidores del mundo. Los resultados del trabajo llevado a cabo en estos 7 campos son evidentes. A. El nivel de la inteligencia humana en su conjunto ha sido elevado y la mente de la gente está generalmente más activa en todas las razas y en todas las partes. La humanidad ha progresado hacia un estado donde un público inteligente puede discutir los problemas mundiales. B. Las separaciones y divergencias fundamentales no reconocidas hace 500 años son reconocidas desde ahora como negativas y se buscan ciertos remedios. C. A interrelación mundial, la intercomunicación y la interdependencia económica han sido alcanzadas, lo que garantiza la unidad final mundial última. D. El progreso realizado de los viejos métodos e ideas hacia los nuevos ha producido una división natural de los hombres y mujeres inteligentes en 2 actitudes fundamentales y generales, los conservadores y los progresistas. Esto se produce en todas las esferas de los asuntos humanos, provocando comparaciones esclarecedoras que ofrecen la ocasión de elegir y así ocasión de mejorar. Un importante obstáculo del plan es la inercia espiritual de los hombres de buena voluntad. Hay 2 necesidades fundamentales hoy en día, la de trabajadores entrenados y una financiación adecuada. La jerarquía trabaja por medio de sus discípulos y colaboradores en todos los países y nunca han habido tanto empeño para adaptarse a esta función en el mundo como transmisores del plan. Nunca antes ha habido una integridad interior tan fuerte y una relación subjetiva tan poderosa entre los trabajadores de todos los ámbitos en el mundo entero. Por primera vez en la historia hay un grupo mundial coherente, pero la necesidad de trabajadores entrenados nunca ha sido mayor, más amplia y más urgente que ahora. Cuando el trabajador jerárquico es un trabajador avanzado, es consciente del principio que lo guía y coopera concienzudamente de los planes de la jerarquía. Tales trabajadores reúnen a su alrededor a otros que trabajan en la misma dirección, en una comunidad de intereses y una convicción humanitaria. Es posible que no sean conscientes de una dirección jerárquica o de un objetivo espiritual, excepto del reconocimiento de que aman a sus semejantes, y este amor condiciona todo lo que hacen y motiva cada uno de sus esfuerzos. Desde el punto de vista del maestro, pueden ser alcanzados, impresionados y dirigidos, y así son definitivamente accesibles. La segunda necesidad fundamental es la de la financiación adecuada del trabajo jerárquico. El problema crucial del trabajo espiritual es que el mundo de hoy es un mundo financiero.
Es necesario que los trabajadores reconozcan que el dinero es la consolidación de la energía viviente de la divinidad y que cuanto mayores sean la realización y la expresión del amor, más libre será el influjo de lo que es necesario para hacer avanzar el trabajo. Queda aún para el aspecto cristalizado de esta energía de inteligencia creadora que es el dinero, para ser utilizada a gran escala a fin de que el trabajo de la jerarquía espiritual progrese. Es a este nivel y en relación con el dinero como la gran prueba de la buena voluntad del individuo, del grupo o de la nación se manifiesta. La llegada del reino de Dios, la preparación de la venida de Cristo y la salvación de la humanidad exige valor, organización, sentido de los negocios, psicología y tesón. Necesita trabajadores entrenados y mucho dinero. Requiere un agudo sentido de los negocios en el plano físico, un sentido común práctico, el cese de una presentación constante de un futuro maravilloso en un paraíso mítico. Demanda trabajadores que posean una visión a largo plazo, que utilicen métodos de negocios inteligentes y programas cuidadosamente estudiados. Sea cual sea su lugar de residencia, el color de su piel, su religión, reclama la paz, educación, justicia y seguridad económica. Una justa utilización del dinero y una forma de conciencia de la responsabilidad financiera de cada uno, fundada en valores espirituales, harían posible todo esto rápidamente. La oportunidad principal reside en los que ya detentan los recursos financieros del mundo y en la masa de personas positivas en el mundo entero y en todas las esferas de influencia. El poder del individuo todavía no se comprende verdaderamente. Hay una gran oportunidad ante todos nosotros, pero requiere valor, paciencia y una comprensión amorosa para hacer el trabajo necesario. Los trabajadores, los jefes de grupo, los dirigentes de organizaciones, los pensadores y los hombres y mujeres de buena voluntad en todas partes del globo pueden compartir este trabajo a condición de que su mente esté abierta y focalizada en el mejoramiento del mundo. Un programa de acción. Los importantes pasos siguientes pueden ser realizados por los individuos y los grupos que reconocen la realidad de la jerarquía espiritual y la presencia de Cristo, que ayudarán al trabajo de puesta en práctica del plan. 1. Desarrollen el sentido de la responsabilidad individual. 2. Desarrollen el espíritu de buena voluntad y evóquenlo en los demás. Expresen amor real en todas las relaciones. 3. Estudien y reflexionen en las diversas propuestas hechas por los dirigentes y pensadores sobre los problemas del mundo. Cultiven una opinión inteligente fundada en la buena voluntad, en lo que crean que debe hacerse después de haberlo estudiado. Discutan estas ideas en su casa, entre amigos y en sus relaciones. Consideren tales discusiones como un servicio. Reúnan a gente para discutir y estudiar los problemas del momento y las necesidades futuras. Si al menos 2 personas cooperan con ustedes, este esfuerzo será un medio para ayudar a cambiar el pensamiento del mundo. Encuentren y estudien los métodos, técnicas y objetivos de los diferentes grupos y organizaciones preocupados por la reconstrucción del planeta. Establezcan relaciones de servicio y amistad con ellos lo más posible. Descubran a los hombres y mujeres de buena voluntad en su comunidad y cooperen en lo que hacen. 5. Detrás del propósito del mundo permanece aquel que está en su origen, el autor de su plan, su energía motivadora, su voluntad central, su creador vivo, su Dios. Utilicen la oración y la meditación para alcanzar este punto de vida central y así fusionarse con los objetivos divinos. 6. Comiencen primero por dejar a un lado las sumas de dinero que pueden ser ahorradas y acumuladas para el trabajo jerárquico. Este ahorro organizado y planificado les permitirá asumir su parte del trabajo sin poner una indebida carga sobre los demás. Eso les permitirá responder inmediatamente a la necesidad real cuando ella aparezca. Bueno, esto es una pequeña síntesis del trabajo de la jerarquía en nuestro planeta, que quería compartir con todos ustedes. Y bueno, así que si hay alguna pregunta o algo que quieran consultar en relación a este tema,
podemos charlarlo ahora. Así que bueno, David, vos dirás si hay algo para, si no, seguimos con la próxima lectura que está relacionado con esto. Por supuesto, seguimos con el proceso de la jerarquía. Sí, no tenemos por ahora ninguna pregunta por acá. No sé si hay alguien que quiera. Tengo una manito levantada que es de Mónica, pero no sé si lo hizo adrede o. A ver, fíjate. Mónica, Si no seguimos. sí, no tengo por ahora nada. Si hay alguna Bien, pregunta, perfecto. Bueno, me seguimos. avisás. Vamos a Bueno, seguir. seguimos entonces. Perfecto. La sede de esta jerarquía espiritual planetaria se halla en Shambhala, un centro en el desierto de Gobi, llamado en los libros antiguos la Isla Blanca. Existe en materia etérica, y cuando la raza de los hombres haya desarrollado la visión etérica en la Tierra, se conocerá su ubicación y será aceptada toda su realidad. Rápidamente se está desarrollando esta visión, como puede observarse en los diarios y en la literatura actual, pero la ubicación de Shambhala será el último de los sagrados lugares etéricos que se revelará, pues su materia es del segundo éter. Varios maestros que tienen cuerpo físico viven en los Himalayas, en un lugar recluido llamado Jigatse, lejos de los caminos de los hombres, pero la mayor parte están diseminados en todo el mundo y viven de incógnito y desconocidos en diferentes lugares y en distintas naciones, aunque cada uno en su propio lugar constituye un punto focal para la energía del Señor del mundo, demostrando ser en su medio ambiente un distribuidor del amor y de la sabiduría de la propia deidad. La apertura del portal de la iniciación. No es posible referirse a la historia de la jerarquía durante largas épocas de su trabajo, sin mencionar algunos acontecimientos sobresalientes del pasado y sin señalar ciertas eventualidades. Durante épocas, después de su inmediata fundación, el trabajo perdieron miles de años y aparecieron razas humanas y desaparecieron de la Tierra, antes de ser posible delegar por lo menos el trabajo realizado por los iniciados de primer grado a los hijos de los hombres en evolución. Pero a mediados del transcurso de la cuarta raza raíz Atlante, sobrevino un acontecimiento que hizo necesario un cambio de innovación en el método jerárquico. Algunos de sus miembros fueron destinados a un trabajo superior en otra parte del sistema solar, y esto trajo por necesidad el ingreso en número elevado de unidades altamente evolucionadas de la familia humana. A fin de permitir que otros ocuparan su lugar, los miembros menores de la jerarquía fueron ascendidos, originando vacantes en tales puestos. Por lo tanto, tres cosas se decidieron en la Cámara del Consignio del Señor del Mundo en Shambhala. Primero, cerrar la puerta por donde los hombres animales pasaban al reino humano, no permitiendo a las mónadas de los planos superiores tomar cuerpo por un tiempo. O sea, no se permitía hacer el traspaso del reino animal al reino humano. Las mónadas es la chispa de espíritu que subyace, vamos a decir, en el corazón de nuestra propia alma, que es el espíritu adentro del alma. Debido a las limitaciones de entonces, se restringió el número de unidades del cuarto reino o reino humano. Abrir, abrir otra puerta a esos miembros de la familia humana que se hallaban dispuestos a someter a la disciplina necesaria y hacer el gran esfuerzo requerido, y permitirles entrar en el quinto reino o espiritual. De este modo, las filas de la jerarquía podían llenarse con miembros de la humanidad terrestre, capacitados para ello. Esta puerta se denomina el portal de la iniciación, y aún permanece abierta con las mismas cláusulas que fijara el Señor del mundo en los días atlantes. Estas cláusulas se expondrán en el último capítulo de este libro. La puerta que existe entre los reinos humano y animal será abierta de nuevo durante el próximo gran ciclo o ronda, como se dice en algunos libros, pero como aún faltan varios millones de años, no nos ocuparemos de ello por este momento. Tercero, trazar una línea de demarcación bien definida entre las dos fuerzas, la de la materia y la del espíritu.
fue recalcada la inherente dualidad de toda manifestación, a fin de enseñar a los hombres a liberarse por sí mismos de las limitaciones del cuarto reino humano, y así poder pasar al quinto reino o espiritual. El problema del bien y del mal, la luz y la oscuridad, lo correcto y lo incorrecto, fue enunciado únicamente en beneficio de la humanidad, para permitir a los hombres romper con las cadenas que aprisionaban el espíritu, logrando así la liberación espiritual. Este problema no existe en los reinos inferiores al del hombre, ni para quienes han trascendido el humano. El hombre debe aprender a través de la experiencia y el dolor la realidad de la dualidad de toda existencia. Habiéndolo aprendido, elige lo que concierne al aspecto espíritu plenamente consciente de la divinidad y también a centrarse en este aspecto. Al alcanzar la liberación, se da cuenta en verdad que todo es uno, que el espíritu y la materia son una unidad, y que solo existe lo que se halla en la conciencia del lobo planetario y en círculos más amplios en la conciencia del lobo solar. La jerarquía aprovechó de este modo la facultad discriminadora de la mente, cualidad que caracterizará a la humanidad para que el hombre, mediante el equilibrio de los pares de opuestos, alcance su meta y encuentre el camino de regreso a la fuente de origen. ¿A qué se está refiriendo acá? Encontrar el equilibrio entre los pares opuestos, que es buscar el número 3. O sea, encontrar un medio, un punto de equilibrio para poder ascender y ubicarnos en el número 3, para poder salir fuera, vamos a decir, de la cárcel de los opuestos. Hay que entender este concepto y aprender a ubicarnos en ese número 3. Despertar el observador es parte de este proceso. Seguimos. Esta decisión condujo a la gran lucha característica de la civilización atlante, que culminó con la destrucción. Acá está hablando de todo el principio del guerrero, de la gran lucha que culminó con la destrucción. O sea, vamos a decir que todo el aspecto del guerrero espiritual en sí mismo es netamente atlante, es del pasado. Hoy ya es ese trabajo, ¿no? Ese guerrero externo pasa a un guerrero interno, vamos a decir, a esa transformación interior. Seguimos. Entonces, repito, esta decisión condujo a la gran lucha característica de la civilización atlante, que culminó con la destrucción, el diluvio al que se refieren todas las escrituras del mundo. Las fuerzas de luz y las fuerzas de la oscuridad se enfrentaron, y esto se hizo para ayudar a la humanidad. La lucha persiste aún, y la pasada guerra mundial fue un recrudecimiento de ella. En cada bando había dos grupos, los que luchaban por un determinado ideal, tal como ellos lo veían y creían que era lo más elevado, y aquellos que lo hacían para obtener ventajas materiales y egoístas. En la lucha entre los influyentes idealistas o materialistas, muchos fueron arrastrados y lucharon ciega e ignorantemente, y en consecuencia fueron abatidos por el desastre y el karma racial. Estas tres decisiones de la jerarquía tienen y tendrán un profundo efecto sobre la humanidad, pero se están obteniendo los resultados deseados, pues ya puede observarse una mayor aceleración del proceso evolutivo y un efecto profundamente importante sobre el aspecto mente del hombre. Ahora nos vamos a meter con eso. Conviene señalar aquí que cuando, como miembros de la jerarquía, existe gran número de seres llamados ángeles por los cristianos y devas por los orientales, muchos de ellos han pasado hace tiempo por la etapa humana y actúan ahora en las filas de la gran evolución, llamada evolución débica, paralela a la humana. Esta evolución incluye, entre otros factores, a los constructores del planeta objetivo y a las fuerzas que producen, por medio de estos constructores, todas las formas conocidas y desconocidas. Los devas, que colaboraron en el esfuerzo jerárquico, se ocupan, por lo tanto, del aspecto forma, mientras que los otros miembros de la jerarquía se ocupan del desarrollo de la conciencia dentro de la forma. Bueno, creo que hasta ahí me parece que podemos argumentar esto. Creo que, bueno, ahora creo que nos tenemos que meter un poco con el tema de la importancia de la mente en todo esto, ¿no? Y cómo el sistema, la mente colectiva, empieza a invadir la mente individual. Y cuando la mente colectiva toma la mente individual a través de sus paradigmas, el sistema, a través de sus creencias, ¿okay?
la mente individual empieza a ser un autómata, o sea, un muñeco, un títere de la realidad de esa mente colectiva. Entonces, ¿qué hacen los diseñadores del sistema? Los diseñadores del sistema construyen esa mente colectiva, llevan adelante esa mente colectiva y desarrollan una mente colectiva tal para poder paralizar a la humanidad en su avance evolutivo hacia las filas de la jerarquía, de la evolución humana. Marcelo, ¿y Sí, en qué? decime. Sí, así para bajarlo a nuestra, a nuestra vida diaria, ¿no? Dale, Hoy me ayuda a mí a vamos, tomar sí, conciencia dale, y que a dónde voy. Yo digo, para aquel que recién entra, tenemos está personas bien, que hoy recién perfecto, se conectaron, recién entraron a bien, los grupos y están queriendo saber bien, de qué se trata. A ver, ¿cómo lo bien, bajo perfecto. aquí y ahora? Bien, perfecto. Es simple. Es bueno, ¿cómo me comporto en la vida cotidiana? ¿Cuáles son mis actitudes en la vida cotidiana? ¿Qué diferencia hay entre actitud y actitud? ¿Tengo buenas actitudes con el medio ambiente, en mis relaciones humanas? ¿Cómo me comporto? O sea, todo esto parte de una autoobservación profunda en la conciencia. Si no nos observamos, vamos a seguir siempre de la misma manera. Los cambios se producen por proceso de autoobservación, que es lo que decíamos al principio. Pero ¿qué es lo que pasa? La mente colectiva está permanentemente bombardeando, o sea, lo externo, está permanentemente bombardeando la mente individual con paradigmas, creencias, formas de pensar, líneas, corrientes de pensamiento, ¿ok? Que no son sanas. Y que uno cree que son sanas porque la mente colectiva lo dice, porque el sistema lo dice. ¿Se entiende? Entonces es importante empezar a comprender cuál es nuestro lugar interior en relación al sistema y definir qué es de la mente colectiva y qué es de la mente individual. Ese discernimiento está basado en la actitud del observador, en cómo observamos la realidad, que debe ser siempre sin condenar y sin justificar. Porque el ser humano común, ¿qué hace? Se condena y se justifica Marce, permanentemente. Sí, decime. Ayer y hoy estamos hablando en las consignas sobre la importancia de las palabras, las que yo hablo, pero también las que yo escucho. Y bueno, Maravilloso. haciendo referencia a la televisión, a todo nuestro entorno que se habla, y si yo no estoy con una atenta observación, estoy en estado de trance. O atenta observación o estado de trance. Exactamente. Entonces, si no tenemos una atenta observación, si no estamos despiertos, estoy en trance. Si estoy en trance, toda esa información entra y después creo que son mis propios pensamientos, me confundo. Exactamente. Bueno, a eso me refiero Claro. con la mente colectiva. Es como invade la mente colectiva. Y vos, por ejemplo, mirás un noticiero, bien concreto, tangible, tangible. Vos Sí, sí. miraste el noticiero y vos venías bien, ponele, del laburo. Venías bien, venías de trabajar, estabas volviendo a casa, todo bien, o la dificultad del tránsito y todo lo que nos pasa siempre, pero venías bien. Venías Ujú. conectado, venías reflexivo, te pusiste a mirar el cielo, viste que había pájaros que volaban, miraste cómo se movía la copa del árbol, entendiste que había algo que estaba pasando y vos estabas bien conectado. Llegaste y prendiste la televisión y te pusiste a mirar el noticiero. Desapareció Chao, la mano. chao. Sí, 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 sí. Y Porque ahí entró la mente colectiva, ¿te das cuenta, David? sí, Ahí es sí. donde ingresa. Entonces, por eso hay que estar con ese firewall, vamos a decirlo así, ¿ok? O sea, con ese firewall puesto, ¿ok? Con ese antivirus, vamos a decir, que es exactamente cómo penetra la realidad de la mente colectiva dentro de la mente individual. Entonces la mente individual no se libera nunca de la mente colectiva. Y eso es lo que quieren los diseñadores del sistema. Claro. Y una de las cosas que decíamos, a veces cuando uno está mirando y acepta, está recibiendo todo. Uno tiene la posibilidad, Exacto. con una atenta observación, de negar. De filtrar. Pero cuando uno Claro. está en un lugar donde pasa por al lado, ¿no? Y uno dice, ah, pero yo no le presto atención. Yo solía escuchar a mi mamá decir, porque tiene televisión por todos lados. Me dice, ah, pero yo no le doy bola, decía. Pero peor, No, porque entra entra igual igual. y sin la capacidad de defenderme, de decir, no, Exactamente, penetra eso te entra. penetra. Y encima después opina por vos. Mirá esto, Claro, David, es claro. tremendo. Genera opiniones adentro Sí, sí. tuyo y vos defendés por ahí opiniones que son de terceros, de terceros, de terceros, de terceros, de terceros, construidas para que vos compres esa realidad y finalmente
te tome la Coca-Cola. Claro, exactamente. Y crea que son ideas mías, ¿no? Y encima crees que son ideas tuyas personales Ahí y que donde son nos convertimos en autómatas, en máquinas, en controlados, autómatas. sin el libre albedrío. La única posibilidad de libre albedrío es la atenta observación y Exactamente. conectarme La con mi estado de única conciencia. es, fíjate que todos los maestros, ahí te leí una frase maravillosa de Gurdjieff, todos los maestros de la historia, empezando si querés por el Buda o más allá también, han hablado de la importancia de la autoobservación, porque es en la autoobservación donde se produce el cambio, sostenida, sostenida. El secreto es que esa autoobservación sea sostenida permanentemente. Entonces, ¿cómo nos invade, David? Vos fíjate qué es lo que pasa. Entra un nivel de invasión profunda en nosotros, todo el tiempo. Y eso después, como opina y tiene su propia realidad y genera su propia lógica, nosotros terminamos marchando, vamos a decir, en la realidad que ellos mismos generan. Ah, ah, Y nosotros compramos eso, listo, ya está, fuiste. La manera de liberarte es a través de la autoobservación. Ahí donde empieza el cambio. ¿Por qué? Pero fíjate que el observador tiene que observar sin condenar y sin justificar nada de lo visto. Lo primero que hace el ego, justifica. Entonces, todo lo que está, mirá esto es tremendo. La mente colectiva está diseñada para engordar el ego, vamos a decirlo así. ¿Te das cuenta? ¿Para qué? Para evitar la conexión con el alma, que esta es la clave de la historia. Entonces, cuando el ego engorda, lo primero que hace, si vos engordás el ego de una persona, lo que estás haciendo es evitar que su propia alma despierte. Entonces, ¿qué haces? Le engordás el ego, sí, sos genial, sos maravilloso, mirá qué groso que sos, ¿entendés? O sea, uno nutre eso, o sea, ese es el peligro, y acá, perdón por lo que voy a decir, porque yo sé que es duro lo que voy a decir, pero este es el peligro del crecimiento personal. Te engorda el ego al palo, ¿entendés? sí, Hay que ser muy cuidadoso con todo el New Age y con todo el trabajo del crecimiento personal, que es maravilloso, porque eleva la plataforma de la humanidad. Pero para un discípulo no califica, claro. porque es comprar eso, porque el crecimiento personal es mente, eso no es procesado por la conciencia. Y uno cree que sí, dice frases altas y frases trascendentes y toda la historia que está lleno de todo eso, y nadie tiene ni la menor idea de lo que ponen y lo ponen, pero ellos no son ejemplos vivientes de transformación en su propia vida cotidiana. ¿Por qué? Porque falta autoobservación. Sí, hay Ese es el peligro una del crecimiento. cuestión tan fuerte. Yo como tengo mi certificación de coaching, pero veo en el ámbito de los coaching una soberbia, un ego tan alto, ¿Qué es lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? tremendo, Bueno, ¿no? vos lo podés observar Sí, y te sí, das cuenta. Y si hay ego, fíjate, obviamente no hay discipulado. Entonces, muy bien el coaching, sí, porque vos sos la luz y vos sos la realidad y vos dale, manifestá, dale, viste, ahora que están con la manifestación de la realidad, bueno. sí, sí, sí. Pero no en términos reales, discipulares que trabajan para lo iniciático, para atravesar el portal al quinto reino de la naturaleza. Ninguna persona que hace crecimiento personal te habla de eso. Sí, sí. Porque ya Bueno, está en otro nivel evolutivo. vos conocés profundamente también el tema del coach, ¿no? Y Lo has vivido también. muchos Ya años no, de haber conocido mucha gente y de las más exitosas en el mundo y con sí, resultados económicos brillantes. sí, sí. Lo Eh, hago notar acá delante del grupo porque para que sepa que no estás tocando de oído con el tema del coach, no, ¿no? Porque está todo muy, muy de moda. imagínate, yo te cuento para que entiendas en mi época, o sea, tanto un show dispensa, como no me acuerdo ahora el nombre del libro famoso, Despertando el Gigante Interior, que son todos libros de crecimiento personal maravillosos, no hay duda de la trascendencia de esos libros. Pero vos los ves en su vida real y no son discípulos. Y están siempre en el mismo lugar, no hay un avance evolutivo en ellos. O sea, hay muy pocos que ya trascienden y rompen, qué sé yo, un Eckhart Tolle empieza a romper y a salir de esa línea natural. Y yo no digo que un Joe Dispensa no sea alguien increíble o el del, ¿cómo se llama? El de Despertando el Gigante Interior. ¿Te acordás el nombre? No, no me Bueno, acuerdo. es recontra. Robbins.
Tony Tony Robbins. Robbins. Tony Robbins, sí señor. Tony Robbins, sí señor. Ah, Despertando al Gigante Interior. Si yo Claro, fui claro. al seminario con él. Claro. Por eso te estoy Fui al diciendo. O evento sea, de un, ese, un Tony Despertando al Gigante Robbins, por ejemplo, ahí me acordé el nombre completo, Tony Robbins, sí. que tiene un fuego impresionante, es gigante, es altísimo, yo lo conocí personalmente, Sí. porque, bueno, no sé si todos saben, bueno, yo trabajé 5 años en Amway Corporation, que es una empresa de multinivel, ¿ok? Que trabajaba con redes. Así que imagínate, con toda la enseñanza del respaldo del maestro Jaco atrás, y viendo cómo funciona, o sea, la realidad del crecimiento personal, que es muy buena en un nivel porque eleva la conciencia del hombre común, pero ellos a nivel no pasan al próximo nivel, porque tienen tanto ego y se engrandecen tanto en su propio ego, que tienen un nivel poder magnético impresionante, no hay duda de todo esto que te digo, y grandes resultados económicos. Uh-huh. Pero eso hace que esos resultados económicos sean compartidos con la sociedad y tengan una actitud crítica, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces es ahí donde empieza, como diciendo, bueno, el poder del dinero, el poder de la sexualidad, ¿no? Que son las dos grandes trabas del discípulo. O sea, esto totalmente sabido, ¿no? O sea, que va a decir, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, pero entendé. Uno de los chicos el otro día me hizo una pregunta maravillosa. Me dice, ¿qué es más poderoso? ¿La sexualidad, el poder de la sexualidad o el poder del dinero? Me pregunta. Por supuesto, mi respuesta fue poder de la sexualidad, porque da vida. El dinero lo que hace es crear, o sea, el poder de la sexualidad crea vida, vida. El poder del dinero crea sobre lo creado sobre la vida. O sea, moldea la vida, podés crear con el dinero y puede ser de gran utilidad, pero es como internet el dinero. Lo puedes utilizar para el bien o para el mal. ¿Se entiende? O sea, es el uso que vos le das. Por eso te digo que el punto, volviendo para atrás a lo que estábamos hablando antes, o sea, hay que entender, ser muy cuidadoso con las frases hechas del crecimiento personal. ¿Ok? Sí. Y trabajar internamente en todo eso, o sea, trabajarlas. Una cosa son consignas que parten de la conciencia de tu propia experiencia personal. Otra cosa es cuando agarrás y ponés cosas de otros, pero que vos no tenés experimentadas, que vos no tenés vividas, que vos no tenés conciencialmente hecho la síntesis, la moraleja en tu conciencia, y sos un ejemplo viviente de esa frase que estás poniendo. ¿Se entiende lo que digo? Claro. O sea, bueno, eso es más auténtico, ¿correcto? Es honesto. O sea, por supuesto, hay una deshonestidad solapada en el proceso de compartir. O sea, está muy bien, es mejor. Yo prefiero que haya esas frases, por supuesto, que lo otro. Pero en este nivel en el que estamos planteando nosotros para el discípulo, que es la contraparte superior del crecimiento personal, y después el iniciado, contraparte superior del discipulado, o sea, que es el que está buscando esa transformación, esa evolución real, no una evolución, pido perdón por lo que digo, pero es así, como una fantástica o misteriosa que finalmente no llegás a ningún lado y terminás con la misma lógica. O sea, no hay una transformación personal que garantice, vamos a decir, eso que se está expresando. Pero por eso, muy bueno esto que decías vos del poder de la palabra y el de escuchar, el de emitir, porque es esa, ¿no? Pensamos, sentimos, decimos y hacemos cualquier cosa. Y eso es congruencia. Y un iniciado, un discípulo, piensa, siente, dice y hace desde ese lugar. Es consciente de todo el proceso. Y eso diferencia un discípulo de alguien que está, de un aspirante, vamos a decir, que sería lo que es el crecimiento personal. Quiero ubicar esto para que entendamos bien en relación a la enseñanza que estamos dando en la Escuela Espiritual Matrix, que está en relación a la contraparte superior de eso. Es un nivel más que el crecimiento personal tradicional. ¿Ya? Que es esto que está auspiciando David. Pero quiero dejar en claro este punto para entender que lo que estamos hablando entra en otro orden, no entra en un orden humano común tradicional de crecimiento personal que te dicen lo que querés escuchar.
Probablemente muchas de las cosas que digamos nosotros no te interesan y no quieras escucharlas. Pero cuando vos hagas el proceso completo y te hartes del crecimiento personal en los términos que corresponde, te vas a dar cuenta que esas cosas son las que te van a ir a buscar. Y van a saltar a tu realidad para que vos seas ese ejemplo viviente. Porque estaba muy bien tu inicio y ese es parte del camino. Pero llega un momento que eso es como entrar a tu casa. Está bien, vas con una mochila, llega un momento voy con una mochila, llego con la mochila, llego a casa, pero no voy a ir al baño con la mochila, me tengo que sacar la mochila. Bueno, el crecimiento personal es eso. Fue la mochila que te trajo hasta tu casa, pero cuando llegaste a tu casa, llegaste al hogar. Ese es el discipulado. Te encontrás en el lugar, pero ya te puedes mover desde otro lugar. Eso. Por ahí, David. Por ahí. Creo Sí, que es todo un tema tan importante porque hay tanto sí, bombardeo de algo que exacto, parece tan bonito, tan lindo. Y te exacto. digo, yo soy Espejito de parte, colores. sí, sí, espejito de colores. Y como sabes, vos estuviste en agua y yo también, en todos estos movimientos así. Y es muy seductor, es muy, Exacto, muy seductor exacto. porque te Muy levanta bien. el ego ahí Tal cual. arriba, ¿no? Te pone ahí. Y cuando yo estoy también como vicepresidente de la Asociación Argentina de PNL, y la PNL, yo agradezco que este grupo, esta comisión que está acá, no se enganchó en toda esa, pero también está en una línea donde te propone la excelencia personal, donde hay que ir con muy finito el hilo, porque eh, esa excelencia en el ego mío guarda, ¿no? Eh, yo hoy hablaba también de excelencia, pero hablaba de una excelencia de la que uno tiene para ofrecer al otro. Eh, Distinto. Pero vos tenés es un camino distinto, espiritual trazado, es hecho distinto. en tu propia vida. Vos desarrollaste, vos venís desde ese mundo Mm. y fuiste forjando los equivalentes internos para poder llegar y construir esa realidad. Por eso podés entender una realidad Sí, superior, pero imagínate que real. el que no tiene un fundamento como esto No, y vienen y te no. tocan de ese lado, el ego te lo ponen ahí arriba, ¿no? Es lo que Y te estoy yo diciendo. me encuentro con gente que se pone una ropita un poco limpia o sea, o se gasta la poca plata que tiene en una ropa elegante para demostrar que es rico, que es abundante y en el alma, ¿no? Lo único que demuestra es su propia carencia, ¿no? Su propia carencia, exactamente. Y bueno, por eso, esa apariencia, ¿ves? Apariencia, claro. Realidad, Arisbey habla mucho de eso, realidad y apariencia. ¿Tá? Trabajar para la apariencia, no para la realidad. Dice Roberto, el sentir que precede a la palabra es lo que le da la intención a la palabra misma, más allá de lo que la palabra significa. Por supuesto, el sentir es la energía que está puesta en la palabra. La palabra, por ejemplo, la que vamos a desarrollar, buenísima pregunta, Roberto. O sea, hay tres niveles, vamos a decir así, podemos decir así, de la palabra. La primera palabra es la palabra humana, común, que es la palabra que descongestiona, que toda la humanidad está ahí en ese nivel. Vive descongestionando una realidad del interior. Ese es el primer nivel, en donde vive y habita la humanidad. El coaching no es una palabra la que sigue, es una palabra que descongestiona. No en tus términos, David. Por eso estamos acá, ¿entendés? O sea, sino en los términos del coaching humano común, que está basado en la apariencia y no en lo real. ¿Se entiende? Entonces, esa es la primera palabra, que es la palabra que descongestiona una realidad del interior, o que repite, como un loro, frases hechas. Después tenés el segundo nivel, que es la palabra que expresa, que ya está en un estado de conciencia superior, que ahí es donde entra todo el trabajo que estás haciendo, lo que hace Escuela Espiritual Matrix, que es una palabra que expresa una realidad viviente del interior, no una apariencia. Intenta trabajar para eso y trabaja de manera consciente para hacer una palabra que realmente sea, Sí. con todos los términos. Esa es la palabra que expresa. Y después viene otro nivel superior, que es la palabra del iniciado, si querés, que es la palabra que sintoniza. Lo que hace esa palabra es una palabra que sintoniza al que escucha y lo coloca en el lugar del que la expresa. Claro. ¿Se entiende? Entonces esa palabra eleva la conciencia de la otra persona a la frecuencia vibratoria. Yo te doy un ejemplo personal, en mi caso personal. Yo cuando empecé las reuniones con el maestro, que estoy hablando 20 años,
me iba de la reunión y no entendía nada, no me acordaba nada y no podía reproducir ni repetir absolutamente nada de todo eso porque estaba en otra frecuencia vibratoria. Y el maestro me lo explicaba. No, Marcelito, vos vivís en 6, venís acá y hablamos en 8. Y bueno, después cuando te vas, volvés a 6. Y el 8 no te lo acordás, pero quedó, tranqui, Marce, que quedó, me decía el maestro. Quedó en tu interior el 8. En algún momento, cuando vos hagas el proceso y crezcas lo suficiente, te vas a encontrar con esa palabra. Esa es la palabra que sintoniza. Claro. La palabra que va al alma, ¿no? Como una Que semilla va del al corazón. alma, muy bien. Hay Va al alma. palabras, Pero sí, que porque son, está emitida, la palabra que sintoniza, está emitida desde el alma, sí, no está emitida. hay, Fíjate que hay dos formas de expresión. Una es a través de la memoria. Uy, acá hay salta un tema, David, que es maravilloso que hablamos con los chicos, que es el tema de la suficiencia del recuerdo. Prestad atención a esto porque es increíble lo trascendente que es lo poco que prestamos atención. Los momentos más mágicos de nuestra vida generalmente son un flash, duran un segundo. Tiene un nivel de fugacidad enorme. Pero fíjate, ese nivel de fugacidad, de esos instantes que es un segundo en tu vida, en donde sentiste una plenitud enorme, donde viviste una realidad mágica, donde sentiste estar en el paraíso, en ese momento, cuando sucede esa magia, eso es el momento en el cual eternizas ese instante. Ese instante se eterniza. ¿Por qué? Porque va a una memoria que no es una memoria concreta, vamos a decir. Es la memoria de la síntesis, la memoria abstracta. Se eterniza en el alma. Entonces, ese segundo pasa a vivir una realidad eterna adentro tuyo. Por eso no lo podemos llegar ni a captar y por eso es tan fugaz ese momento mágico. Pero eso queda incrustado en el alma y te lo llevas. se me viene la imagen hay un salmista que dice, el salmista dice, una profundidad llama a otra profundidad, que es cuando el alma es profunda, convoca y despierta la profundidad de la otra alma, y cuando sale una palabra desde ese instante santo, puede llegar a ser como una semilla plantada en la profundidad de la otra alma que en algún momento florece. Porque Exactamente, puede que todavía no, pero en maravilloso algún lo que está momento, diciendo. ¿no? Mirá esto, mirá esto. A ver, te lo aclaro un poquitito más todavía, parado en lo que vos estás diciendo, que es maravilloso lo que dice el salmista. ¿Qué es esto? Fíjate, la suficiencia del recuerdo, suficiencia del recuerdo. O sea, ese recuerdo de ese segundo tiene una suficiencia tal, es tan suficientemente profundo y trascendente y generó tanta magia que no te olvidas más. Y fue un instante, por ahí fue una caricia, por ahí fue mirar al cielo, por ahí fue abrazar un árbol, por ahí andás a ver qué pasó, o el otro día como me pasó que salí, algo físico, te cuento que pasó, duró 4 segundos. Salgo acá de la casa, sentí un ruido terrible ensordecedor arriba en el techo. Me asusté, dije, ¿qué está pasando acá? Salgo, y era la tarde, igual. Salgo a ver qué pasa. Y cuando salgo, había 8 cormoranes, que son unos pájaros los más grandes que hay acá en la zona, parados arriba de mi techo. Cuando salgo, que yo pensé que se iban a espantar, empezaron a dar vuelta alrededor de la casa y me miraban. Sentí la mirada, el peso de la mirada de los cormoranes, cómo me observaban a mí. Y al sentir el peso de esa observación, ese momento en mí sentí que fue eterno. Y ahí me di cuenta que era suficiencia del recuerdo, que me estaba fundiendo con el reino animal. ¿Entendés, David, eso? Y fue 3, 4 segundos que empezaron a dar vuelta a los pájaros y me empezaron a mirar. Y veía como todos me miraban. Digo, pero me están mirando todos los pájaros a mí. No era una ilusión mía, era real, pero esa fusión con el reino animal me hizo entender que si yo extrapolo eso a una realidad superior, cuando yo tengo un momento de sensibilidad o de conexión con el alma o con algo superior, en ese flash de segundos, es ahí donde me conecto y es ahí donde conectamos con la jerarquía. Fíjate qué contraste cuando uno se conecta con esta espiritualidad que estamos logrando en esta conversación con el coaching tradicional.
y no quiero hablar mal del coaching, solo que la palabra en sí está bien, pero voy a poner otra palabrita acá que es el espíritu del mensaje. Dale. El espíritu del No mensaje. tiene, no tiene Claro, espíritu de mensaje. claro. Correcto, Entonces, correcto. puede que haya algunos que sí, obviamente, ¿no? Sí, 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 los hay, No los descartamos. hay, para que los hay, Sí, 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 sí. Hay algunos que sí los hay. tienen, le ponen Conozco. La espíritu al mayoría mensaje. no, La es al mayoría no. revés, son los menores. Sí, O sea, que se puede utilizar la misma palabra, como hay tanto curso, la misma palabra, con un espíritu egoísta o egoico, egoico, y egoico. también están aquellos que utilizan la misma enseñanza, pero le ponen espíritu de divino o sagrado al mensaje, y bueno, Lo torna son, sagrado. claro, Están lo en pone otro nivel. sagrado, lo sublima, ¿no? Lo sublima, muy Eh, bien, esa es la palabra. Lo sí, sutiliza, lo sublima, lo sí, transmuta. claro. Eso es lo real. Por eso es tan importante entender este concepto y decir, bueno, una cosa es el crecimiento personal, otra cosa es el Sí, discipulado, contraparte superior, y otra cosa es el sí. proceso iniciático, contraparte superior del discipulado. Sí, así también como religiosos, yo estuve en ese ámbito, donde ¿Sí? hablan de la Biblia y te la levantan acá, pero el Igual, espíritu, igual, ¿eh? igual, Igual. igual, El igual. espíritu del mensaje no es. No está. ¿Entendés? Por ejemplo, qué sé yo, la dificultad del evangelismo. O sea, yo conozco mucha gente evangélica, ¿entendés? Y fíjate cuál es la dificultad, el fanatismo del evangelismo, la gran dificultad, porque es Tremendo. acérrimo y es literal. Y la Biblia está escrito en distintos niveles. Claro, Y hay sí, sí. como 7 niveles diferentes de interpretación. El otro Tenés día y hablaba, todos los libros sagrados lo el otro día tienen. hablaba con uno y decía, porque la mujer no debe ponerse pantalones ni vestirse como. Agarran la literalidad de la Biblia y ahí rompen con todo el espíritu del mensaje, quiebran Esa es, totalmente es todo lo que estamos y, diciendo, ¿te das cuenta? No y- estás entendiendo el contenido Claro, profundo claro. de No lo que se agarran está el hablando. espíritu, agarran la literalidad diciendo, no, pero Jesús vivió en la tierra, se casó, no se casó. Mira, ni me importa en definitiva, el espíritu es lo que importa. Si no hay amor en el mensaje, en la comunión, si no hay amor sincero, ¿de qué sirve que discutamos de la Biblia y que haya nacido un Jesús alguna vez o no? No De sirve de nada, nada. absolutamente nada. Aplicarlo en tu vida y listo. Y siendo un Claro, ejemplo viviente de tu realidad, si podés, si claro, podés, claro. si podés. Pero bueno, es eso, David. Volviendo al tema y... Decime, Me decime, encantan Flor. estas conversaciones así. Ah, sí, son maravillosas. Y sí, es real. Porque estamos hablando de realidades, de cosas que están sucediendo hoy en la vida, y son cosas de la vida cotidiana. Y es aplicar la enseñanza a la vida cotidiana y poder discernir qué es lo que trabaja de verdad para la evolución y qué no. Que ahí está el punto. Sí. Que el individuo pueda discernir entre la realidad y la Claro. apariencia. Hoy hablabas de jerarquía, Marce, y nosotros ahí en los grupos solemos hablar mucho de hermanos mayores, ¿no? Y Sí, están los sí, administradores, que son los que ves acá, Marcela, sí, Carmita, sí. Roberto, los administradores, como una honra y un respeto en esta jerarquía que hay ahí, como para que sean tomados como hermanos mayores y que Lo yo me son, reconozco hermano menor de y me reconozco hermano mayor de. Ese exacto. reconocimiento propio y el Te ubica en la reconocimiento del jerarquía. otro, claro, se ubica en la jerarquía. Y Eso te eso ubica. está muy interesante para notarlo porque nos ayuda al crecimiento, a ponernos como discípulos. Si tenemos que ayudar, ayudamos también. Y nos pone en un Es un lugar de orden, humildad, ¿no? Un orden exacto, divino, ¿no? un orden divino. Es un orden divino que hay que aplicar. O sea, si vos respetás, vas a ser respetado. Pero primero te tenés que respetar a vos mismo, porque si Claro, no te respetas a vos mismo, no vas a respetar al otro. Siempre es trino, acordate el proceso. La respeto, confianza y agradecimiento, ¿no? Las primeras, para mí, 3 grandes claves para arrancar en el sendero: respeto, confianza y agradecimiento. qué bueno. Respeto a mí mismo, para poder respetar a los demás, para después, si me lo merezco, ser respetado. Ahí está el Claro, trino, ¿ves? claro. Entonces, confiar en mí mismo, para después confiar en los demás, para ver si después me merezco que confíen en mí. Y después, agradecerme a mí mismo, ¿no? Sentirme agradecido conmigo mismo, ¿está? O sea, tener como aceptar la gracia de mí mismo, que es agradecerme, ¿no? Sí, O sea, la gracia que hay en mí para poder agradecer a los demás
y si me lo merezco, seré agradecido. Pero es la postura del amante y del amado, acordate. Claro, claro, claro. Nunca el amado. Siempre tenés que ser amante. Vos sos el que tenés que amar. Nunca reclamar ser amado. Porque ahí es donde entra el conflicto, automáticamente. Vos amar. No importa, si vos no me amás, no me importa, yo te amo igual. Parece estúpido, pero es súper profundo lo que estoy diciendo. Y eso ya lo dijo Platón en Fedro 500 años antes de Cristo. Entonces, a prestar atención a la importancia que tiene este concepto de aprender a ser amante en la vida, que es dar, fíjate. Y sos dador o sos tomador. También verlo así también es fuertísimo, ¿no? O sea, ¿para quién trabajo? ¿Para el que toma adentro mío? Acordate la película Tomorrowland, que se las recomiendo a todos, que es maravilloso. ¿A qué lobo blanco adentro mío? ¿Qué aspecto de mí mismo? ¿Qué estoy alimentando? ¿El lobo negro en mí o el lobo blanco en mí? ¿Qué estoy alimentando? Con mis actitudes, con mis pensamientos. Cuando permito que haya líneas de pensamientos oscuras o cosas negativas, o pienso mal de otra persona, o tengo esas actitudes. Una cosa es discernir, otra cosa es tener líneas de pensamiento negativas. Entonces, bueno, ¿cómo tengo que trabajar sobre esa línea de pensamiento negativa? Empezando a discernir a dónde pertenecen. Y te vas a dar cuenta que más del 99% pertenecen a la mente colectiva. Es cómo se instala el sistema y cómo te aplasta el sistema para viajar a la velocidad que ellos quieren que viajes. Y vos no puedas librarte de él. Marce, Roberto, Decime. Carmita, Decime. ¿quién más? No sé, acá estoy preguntando. ¿Quieren participar? Yo no me dejé hablar. Por ahí querían preguntarte algo. Adelante, un gusto. Bueno, ellos pueden abrir el micrófono. Está Roberto, Carmita, Marcela. No sé si están por ahí. Bueno. Bueno, me parece Ellos que... escribieron por acá, pone Carmita. Ahí está Roberto, ahí Robert, apareció Roberto. Robert, hola Robert. Hola, Marcelo, Decime Roberto. ¿existen los ajustadores del pensamiento? Sí, un gran tema. No, Urantia es eso. Lo sacaste del libro de Urantia. Los ajustadores de pensamiento lo expresa con excelencia en el libro de Urantia. Sí existen los ajustadores de pensamiento. Pero tenés que empezar a tomar control vos primero para que te puedan ayudar los ajustadores de pensamiento, porque sería el ángel solar que está dentro tuyo, vamos a decirlo así, para entender el concepto. Que como bien decía, o sea, es una realidad que crece paralela a la realidad humana, pero que nosotros dentro de nosotros tenemos nuestros elementos angélicos que obtuvimos en los primeros días de la creación, antes de manifestarse el universo físico, ¿ok? En poner en el tercer día, el cuarto día de la creación es la manifestación del plano físico, ¿no? Nace el cosmos y después venimos nosotros. Pero en el tercer día de la creación no existía ni espacio ni estrellas. ¿Qué había ahí? Realidad angélica, en sus términos etéricos. ¿Me entendés? Los ajustadores de pensamiento pertenecen a esa realidad. Estuvieron en el tercer día de la creación, están en el cuarto, y nos vamos a encontrar con ellos en el futuro, en el quinto día de la creación. Equivalente, si querés, al quinto reino de la naturaleza. Es un tema apasionante, pero ¿cómo funcionan esos ajustadores de pensamiento? ¿Cómo podemos detectar a esos ángeles adentro de nuestro? Y es una voz sutilísima, que encima es más sutil que la voz del alma, Robertito. Si no escuchamos a la voz del alma, ¿sabés lo que es escuchar la voz del ángel solar adentro tuyo? Poder reparar, es el ángel solar, el ajustador de pensamiento, es equivalente, es lo mismo. ¿Entendés? O sea, poder reparar y escuchar a eso que te dice, no, no, pará, estás pensando mal. Pero fíjate, o sea, se establece una lucha adentro de tu cerebro, adentro de tu mente, mejor dicho, de tu mente. Adentro de tu mente se establece una lucha entre el pensamiento, la corriente del pensamiento negativo y el ajustador de pensamiento, que sería, si querés, el observador en ese momento, que tiene que escuchar la voz del ángel solar que tiene detrás, vamos a decir que estaría como acá atrás, ponele. El observador ponele que esté acá,
y el ángel solar, ponele que está acá, está detrás del observador. Y viene el susurro y el observador tiene que estar lo suficientemente atento para escuchar con humildad las palabras del ángel solar que le está sugiriendo, le está como susurrando, sería la palabra, porque es muy sutil. Le está susurrando al oído al observador cómo ajustar el pensamiento, porque lo ajustás vos. O sea, no te ajustan el pensamiento a vos. Vos tenés que ajustar el pensamiento gracias a la sugerencia de los ajustadores de pensamiento. Muy bueno, un gran tema de ajustadores de pensamiento. Pero entender que hay una sutilidad superior, incluso al observador, que es tu propio ángel solar, que está dentro tuyo permanentemente. Te acompaña todos tenemos uno. Te acompaña toda la encarnación. Es lo que le llaman el ángel de la guarda en la iglesia, en el catolicismo, creo, David, creo que se le llama vulgarmente el ángel de la guarda, ¿no? Sí, puede ser. ¿Ok? Ese es el ángel solar. Que está con vos permanentemente en un estado de observación y de imparcialidad total, y que solamente puede susurrar en algunos momentos cuando hay que tomar decisiones importantes, generalmente pasa, no es cotidiano. Aparece la voz del ángel solar, que es mucho más sutil, y generalmente es como que te puedo decir, te diría como que destroza el cuerpo emocional, por eso no lo puedes soportar y te pones a llorar. Esos momentos que hablábamos con David, muchas veces hemos hablado con David, de esos momentos sagrados que te pasan muy pocas veces, que son muy poquitos, que te agarran esas lloradas profundas del alma, que no son llantos normales y comunes, sino porque te estás reencontrando con algo tuyo, es un llanto de reencuentro, es una emoción súper sutil y súper sublime que conecta, o sea, estaría en el primer cielo emocional cuando hablamos de anatomía mental. Sería luz anímica, ¿no? Por encima de la vida anímica. Segundo nivel dentro del primer cielo emocional, vamos a decir. Ahí está el ángel solar, en la luz anímica, esperando para ayudarnos, para ajustarnos en nuestra realidad, pero solamente en cosas muy primordiales o en momentos especialísimos en la vida, en nuestra vida cotidiana puede suceder. ¿Algo más, Robertito? No, gracias, Marcelito. Roberto, ¿cómo te sacó la ficha que estás leyendo Durantia? Sí. Sí, ajustadores de pensamiento pertenece al libro de Te Durantia. sacó la ficha así. Es el lenguaje del libro de Durantia. También leí. Sí, sí. Maravilloso, maravilloso el libro de Durantia. Muy interesante. Conocés la historia, ¿no? De cómo viene el origen. Me la comentaron, pero no la sé. Dale, la escuchamos. No, es interesantísimo. No, nada más una apreciación mía para no decir cosas raras. ¿Entendés? Y cuidarme y proteger todo el proceso. Ah, bien, ok. Nada más voy a decir que está relacionado, una apreciación personal, ¿eh? Considero que el grupo original está relacionado, está conectado con Viajeros del Tiempo. Nada más. Ok. Eso solo te digo. Ok. Lo único que sé es eso. Y eso, te doy un dato más. Está sumamente vinculado con Caballo de Troya, con JJ Benítez. En Caballo de Troya 4 hay frases completas textuales del libro de Durantia. Ah, mira. Que son las contestaciones que le hace Jesús, por ejemplo, en ese caso, al mayor, que es el que en realidad el viajero del tiempo que viene del futuro, y le hace respuestas. Y eso está sacado del libro de Durantia. O sea, hay algo que no sabemos, que no está revelado, probablemente tenga que ver, pero yo creo que es información que se extrajo de viajes en el tiempo hechos, andás a ver, como por ejemplo en el caso de Caballo de Troya, ¿no? Que era un proyecto americano de viajes en el tiempo a la época de Cristo. Creo que está relacionado con eso. De alguna manera está por este dato, que siempre fue muy criticado JJ Benítez por haber puesto párrafos textuales completos del libro de Durantia en Caballo de Troya. Sí. Completo párrafos, pero de 10 renglones de respuestas. Fue muy criticado por eso, pero Benítez hizo... hay ciertas razones que no voy a dar
Y no voy a explicar por qué, que yo estoy totalmente de acuerdo. Además, bueno, sé por Saken que JJ Benítez pertenece a nuestra orden, vamos a decirlo. Así que, bueno, eso. Yo no lo puedo, o sea, yo no me puedo conectar con él, como dijo Saken, ni nada por el estilo, ni él se puede conectar conmigo, pero parece que pertenecemos al mismo bando de manera totalmente contundente. Claro. Así que bueno, tocaste un tema importante, Robertito, así para arriba lo tiraste, así. Plumacito tiraste. Te quiero, Roberto, muy bueno, muy grosso. Bueno, David, ¿seguimos? ¿Algo más? Nada más. ¿Tenés otro texto o algo? ¿Cómo? Sí, tengo un texto más. Dale, dale. Vamos. Ahí vamos, ¿eh? Ya hemos tratado el tema de la fundación de la jerarquía de la Tierra. Vimos cómo vino la existencia y nos ocupamos de ciertas crisis ocurridas que aún afectan a los actuales acontecimientos. Al tratar del trabajo y de los objetivos de los miembros de la jerarquía, no es posible decir ni considerar en detalle quiénes fueron los personajes activos durante los pasados milenios desde que vino a la existencia la jerarquía. Muchos grandes seres de origen planetario y solar, y a veces provenientes de fuentes cósmicas, prestaron su ayuda en determinados momentos y residieron brevemente en nuestro planeta. Por la energía que fluía a través de ellos y por su profunda sabiduría y experiencia, estimularon la evolución terrestre y contribuyeron en gran medida a la realización de los propósitos del logos planetario. Después siguieron su camino y sus lugares fueron ocupados por esos miembros de la jerarquía que estaban dispuestos a someterse a un entrenamiento específico y a una expansión de conciencia. A su vez, los cargos de estos adeptos y maestros fueron ocupados por iniciados. Por eso los discípulos y hombres y mujeres altamente evolucionados continuamente tuvieron oportunidad de entrar en las filas de la jerarquía. Y así hubo una constante circulación de nueva vida y sangre y la llegada de quienes pertenecen a un periodo o época especial. Algunos de los grandes nombres de las últimas épocas son conocidos en la historia como Sri Sankaranacharya, Vyasa, Mahoma, Jesús de Nazaret y Krishna, y también los iniciados menores como Pablo de Tarso, Lutero y algunas luminarias destacadas de la historia europea. Estos hombres y mujeres siempre han sido agentes para llevar a cabo el propósito de la raza, lograr condiciones grupales y fomentar la evolución de la humanidad. A veces han aparecido como fuerzas benefactoras, trayendo consigo paz y bienestar. Con frecuencia han llegado como agentes de destrucción de las antiguas formas religiosas, especialmente, y de gobierno, para poder ser liberada la vida dentro de la forma. Miren eso, para poder ser liberada la vida dentro de la forma, en rápida cristalización, construyendo para sí un nuevo y mejor vínculo. Mucho de lo que aquí se dice es bien conocido y fue expuesto en diferentes libros esotéricos. Sin embargo, en la sabia y cuidadosa enunciación de los hechos recopilados y su correlación con lo que podría ser nuevo para algunos estudiantes, llega la eventual captación sintética del gran plan. Atención, llega la eventual captación sintética del gran plan y la comprensión inteligente y uniforme del trabajo de ese gran grupo de almas liberadas que, con absoluta autoabnegación, permanece detrás del panorama mundial. Por el poder de su voluntad, la fuerza de sus meditaciones, la sabiduría de sus planes y su conocimiento científico de la energía, dirigen las corrientes de fuerza y controlan a esos agentes constructores de la forma que producen lo visible y lo invisible, lo activo y lo inactivo, en la esfera de la creación, en los tres mundos. Esto, unido a su vasta experiencia, los capacita para ser agentes distribuidores de la energía del logo planetario. Como ya se ha afirmado, a la cabeza de todas las actividades,
Controlando cada unidad y dirigiendo toda la evolución se halla el Rey, el Señor del mundo, Sanat Kumara, el joven de los eternos veranos y el manantial de la voluntad, demostrándose como amor del logos planetario, colaborando con él, y como sus consejeros hay tres personajes llamadas Pratyeka o Budas de la actividad. Estos cuatro seres encarnan la voluntad activa, amorosa e inteligente. Son el pleno florecimiento de la inteligencia, habiendo logrado en un sistema solar anterior lo que el hombre está ahora tratando de perfeccionar. Miren eso, habiendo logrado en un sistema solar anterior lo que el hombre está ahora tratando de perfeccionar. En anteriores ciclos de este sistema, ellos comenzaron a demostrar amor inteligente y desde el punto de vista del hombre, el ser humano común son el amor e inteligencia perfectos, aunque desde el punto de vista de esa existencia que en su cuerpo de manifestación abarca también nuestro sistema planetario, ese aspecto amor se halla aún en proceso de desarrollo y la voluntad es solo embrionaria. Será otro el sistema solar que verá fructificar el aspecto voluntad, así como el amor madurará en el nuestro. Miren, es impresionante, ¿no? O sea, el próximo sistema, el primero fue, fíjate que serían primer, segundo y tercer rayo. Vamos a decir que en el sistema solar anterior se despertó la inteligencia activa y se desarrolló la inteligencia activa, que sería el tercer rayo, de acuerdo a los rayos solares de la evolución, ¿no? A la ciencia de los rayos. En este sistema solar se desarrolla el amor, segundo rayo, que por supuesto el Cristo, o sea, amor, sabiduría. Y el que viene sería el primer rayo, que es voluntad, poder. Por lo tanto, el primer rayo es el que va a venir en el próximo ciclo solar, que es cuando volvamos a nacer como humanidad entera, evolutivamente, una vez superado y una vez comprendido el proceso del amor, volver a nacer para volver a vivir ya el haz tu voluntad. O sea, ya no sería más haz tu voluntad, creador, porque la voluntad del creador está unida con la tuya, por eso es, antes, vamos a decir, el Jesús decía haz tu voluntad más no la mía, que eso es la transfiguración, tercera iniciación, pero ya en un nivel evolutivo superior ya es haz mi voluntad, y ahí es donde, vamos a decir, nacen los dioses, por decirlo así. Sigo. En torno al Señor del mundo, pero separados y ocultos, hay otros tres Kumaras que completan los 7 de la manifestación planetaria. Su trabajo es necesariamente incomprensible para nosotros. Los tres Budas exotéricos o Kumaras son la totalidad de la actividad o energía planetaria y los tres Kumaras esotéricos encarnan tipos de energía que no están en plena manifestación en nuestro planeta. Cada uno de estos 6 Kumaras es un reflejo y un agente distribuidor de la energía y fuerza de uno de los otros 6 logos planetarios, los restantes 6 espíritus ante el trono. Los espíritus ante el trono son los otros 6 logos planetarios. Atención, prestar atención. Logos planetarios, o sea, conciencias planetarias de otros 6 planetas, además de la Tierra, ahí están los 7 planetas sagrados dentro del sistema solar. ¿Ok? Seguimos, que cada uno posee, obviamente, un logro planetario, a eso se refiere. O sea, una conciencia planetaria, que puede haber trabajado en instancias anteriores, en esquemas anteriores a nuestro esquema terrestre. Como por ejemplo el esquema de Venus, el esquema de Mercurio, yendo hacia el Sol y saliendo el esquema de Marte, el esquema de Júpiter, el esquema de Saturno, el esquema de Urano, y así. Seguimos. En este esquema, solo Sanat Kumara se sostiene y se basta a sí mismo, porque es la conciencia planetaria, porque es el logo planetario, porque es la encarnación física de uno de los logos planetarios, pero no puede ser revelado cuál de ellos, por ser uno de los secretos de la iniciación. A través de cada uno de ellos pasa la fuerza vital de uno de los 6 rayos, y al considerarlos se podría resumir su trabajo y posición de la manera siguiente. Primero,
Cada uno encarna uno de los 6 tipos de energía, siendo el Señor del mundo el que sintetiza y encarna el perfecto 7º tipo, nuestro tipo planetario. Segundo, cada uno se caracteriza por uno de los 6 colores y el Señor del mundo manifiesta el pleno color planetario, siendo estos también los 6 subsidiarios. Tercero, por lo tanto, su trabajo no solo consiste en distribuir la fuerza, concierne a la entrada de los egos que buscan experiencia terrestre en nuestro esquema y que vienen de otros esquemas planetarios. Miren esto, por lo tanto, su trabajo no solo consiste en distribuir la fuerza que concierne a la entrada de los egos, o sea, de las almas, que buscan experiencia terrestre en nuestro esquema, buscan experiencia terrestre, que vienen a aprender de la escuela Tierra, tomando nuestro planeta como una Tierra, o sea, se concierne a la entrada de las almas que buscan, porque ego acá está mal traducido como alma, a la entrada de las almas que buscan experiencia terrestre en nuestro esquema y que vienen de otros esquemas planetarios. 4. Cada uno de ellos está en comunicación directa con uno de los planetas sagrados. 5. De acuerdo a las condiciones astrológicas y al giro de la rueda planetaria de la vida, así estará activo uno de estos kumaras. Los 3 budas de actividad cambian de vez en cuando y se transforman a su vez en exotéricos o esotéricos. Sea el caso, únicamente el rey permanece constante y alerta en activa encarnación física. Además de estos personajes principales que presiden la Cámara de Concilio de Shambhala, existe un grupo de 4 seres que representan en el planeta los 4 Maharajas o los 4 señores del karma en el sistema solar y se ocupan específicamente de la evolución del reino humano en la actualidad. Estos 4 seres tienen relación con la distribución del karma o destino humano en lo que afecta a los individuos y a través de los individuos al grupo. Primero, el cuidado clasificación de los archivos acásicos. Estos se ocupan de la sala de los archivos o de las anotaciones en los libros. Según se dice, en el mundo cristiano son conocidos como los ángeles registradores. 2. La participación en los concilios solares, o sea, concilios de estrellas estelares. Solo ellos tienen derecho durante el cielo mundial a pasar más allá de la periferia del esquema planetario y participar en los concilios del logo solar. Ya no son concilios planetarios, sino son concilios solares que abarcan, en este caso, es como que hubiera un representante, un embajador, un gran maestro de sabiduría que va a representar a nuestro planeta en un concilio solar, en el concilio de nuestro logo solar, porque hay un embajador de la Tierra, un embajador de Venus, un embajador de Mercurio, un embajador de Marte, un embajador de Júpiter, y así viceversa. Seguimos. Debido a esto, son literalmente mediadores planetarios que representan a nuestro logo planetario y a todo aquello que le concierne en el esquema mayor, del cual él es solo una parte. Cooperando con los señores del karma, hay grandes grupos de iniciados y devas que se ocupan del correcto reajuste de, primero, el karma mundial, segundo, el karma racial, tercero, el karma nacional, cuarto, el karma grupal y quinto, el karma individual. Miren eso. Primero, repito, el karma mundial, o sea, el karma planetario, la atmósfera kármica planetaria, recuerden la atmósfera kármica planetaria, introducida dentro de la atmósfera psíquica. Hay una atmósfera kármica planetaria. Seguimos. Segundo, el karma racial, o sea, el karma que la raza misma como raza tiene. Tercero, el karma nacional, que hay un karma que cada nación posee, como cada nación tiene un alma, una personalidad. Podemos hablar después del famoso destino de las naciones y ver a las naciones como entidades, como personas, y ver, bueno, cuál es la tendencia del alma de la Argentina, cuál es la tendencia del alma de Uruguay, cuál es la tendencia del alma de Brasil, de Portugal, de Bolivia, de Perú. ¿Ok? Seguimos. El karma grupal ya se reduce al grupo, dentro de lo nacional, a una conciencia grupal, por lo tanto, el karma de ese grupo
al cual perteneces, y el karma finalmente individual del individuo. Y son responsables ante el logo planetario de la correcta manipulación de esas fuerzas, está hablando de los señores del karma, ¿no? Y son responsables ante el logo planetario de la correcta manipulación de esas fuerzas, y son agentes constructores que traen a las almas de los distintos rayos en los momentos y temporadas exactos. Poco tenemos que ver con todos estos grupos, porque solo los iniciados de tercera iniciación y los de rango aún más excelso entran en contacto con ellos. Los otros miembros de la jerarquía se dividen en 3 grupos principales y 4 subsidiarios, cada uno, como se observará en el diagrama que aparece en la página 51, dice, está precedido por uno de los denominados los 3 grandes señores. Bueno, eso es todo. Creo que estamos bien hasta ahí, David. Me parece que quiere alguien preguntar algo, compartir algo, con todo gusto. Perfecto. Sí, yo creo que estamos bien hasta ahí. Ahora no sé si hay alguna pregunta, algo que... Fíjate, si alguien quiere preguntar algo, compartir algo. Estuvo interesante esto, ¿no? Sí, claro que sí. Ya, la atmósfera kármica planetaria, como tiene el planeta tiene su karma planetario, hay un karma nacional, hay un karma grupal y hay un karma individual. Hay mucho para desarrollar punto por punto ahí, ¿eh? Oh, zarpado. Está tocado ahí por arriba, pero se puede hundir ahí, ¿eh? Pero imagínate hablar, por ejemplo, del karma de nuestro país. Claro. ¿Cuál es la personalidad, o sea, el ego de nuestro país? Tenemos letra, ¿eh? Y armar el alma, ver cuál es el alma, cuál es el destino del alma de la Argentina. Para eso tenés que ir al pasado milenario del alma, porque el alma trabaja, bueno, a ver cómo fue el origen de nuestra nación, qué dio lugar a nuestra nación. Claro, nuestra historia. Sí. Podemos descubrir cosas maravillosas y después, bueno, eso extrapolarlo hacia el futuro. Sí, y ver si fuimos liberados por ejemplo, una figura como la del San Martín, que causalmente era grado 33 de la masonería en su tiempo, cuando la masonería era realmente algo importante, algo trascendente, y fue el que colaboró en libertar a Argentina, Chile y Perú, el gran libertador de América. Imagínate cómo se extrapola si venimos de esa realidad. Ni hablar, como me enseñó el maestro, a analizar el himno nacional argentino. Oh, qué interesante. Mirá cómo empieza. Oíd mortales. ¿Qué significa? Que el que lo canta... Que el que lo canta no, claro. Ya empieza en nuestro estado de conciencia. El grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Las 3 libertades. Primera, segunda y tercera iniciación. Bueno. Qué interesante, ¿eh? Nunca lo había pensado. No es para hoy, pero para otro momento podemos empezar a desarrollar lo que significa, ¿no? Y todo el proceso y todo el futuro, que esto lo aprendí junto con el maestro, que hizo todo un desarrollo del himno nacional argentino y su contraparte superior, ¿no? Qué bueno, qué interesante eso. Viste que tema interesante para desarrollar. Sí. Bueno, David. Bueno, muy bien, Marcia, hasta aquí la grabación, ¿dejamos? ¿Cerramos acá la grabación? Con gusto, adelante. Muy bien, entonces queda hasta aquí la grabación del día de hoy y pasamos a la próxima, 18 de diciembre. ¿Sí?